Tiene la palabra el asambleísta Enrique Herrería. El asambleísta Enrique Herrería. Muchas gracias, señora presidenta. Es importante aclarar algo porque lo están confundiendo el tema a tratarse. En esta asamblea lo que se está debatiendo es de que esa comisión, igual que la de Angostura, no pueden estar investidos de inmunidad. Nosotros, si es que le da la gana al gobierno y a los asambleístas de Alianza País, que apoyan a la comisión, y además exigimos que haga públicos los informes, pero no que nos los mantenga en secretos. Aquí un lúcido legislador acaba de decir que es imprescindible que ya hagan conocer el informe, las conclusiones y que señalen responsables. Lo que no se puede permitir es que a pretexto de que van a emitir un informe se les otorgue una garantía constitucional reservada únicamente para los asambleístas. Y también se está haciendo creer aquí de que esas personas que en el pasado fueron perseguidos por la fuerza pública por infracciones comunes son una suerte de republicanos españoles idealistas que por miles perdieron su vida. No es así. Aquí en esta asamblea hay dos grupos de izquierda y dos grupos de izquierda primaria, el Movimiento Popular Democrático y Pachacutic. Y a lo largo de la historia política del país, jamás hemos conocido que ningún integrante de esos grupos ha asaltado bancos, ha secuestrado banqueros, les ha cortado la cabeza y han cometido todas las fechorías que cometieron los delincuentes que en la década del 70 y 80 asolaron el país y que ahora tienen amigos en esta bancada. Por lo tanto, no voy a seguir discutiendo sobre la falta de ética de esos grupos violentos, sino que presente el informe a la Comisión de la Verdad y que lo presente la Angostura. Me voy únicamente a remitir, con su venia, señora presidenta, a leer el artículo 226 de la Constitución del Ecuador. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. En consecuencia de este llamado principio de legalidad, que es aquel por el cual expresa y taxativamente se otorgan facultades a los funcionarios públicos, en este caso a los asambleístas, le ruego a usted, señora presidenta, que disponga que el señor secretario dé lectura al artículo de la Constitución o de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que faculta expresamente a esta asamblea a conceder inmunidad a cualquier ciudadano o institución. Le ruego, señora presidenta. Señor secretario, por favor. Las atribuciones de la Asamblea Nacional están determinadas en el artículo 120 de la Constitución de la República, señora presidenta. Esa no fue la pregunta, señora presidenta. Digo, ¿a dónde está en esos dos articulados de la Constitución y de la Ley Orgánica la facultad que tiene la Asamblea para otorgar la inmunidad que se está demandando por parte del presidente de la República para los señores de esa comisión? La facultad que tiene la asamblea, señor asambleísta, es justamente es un proyecto de ley y estamos tratando los Señora proyectos de ley, es una de las está usted facultades. debatiendo conmigo que no es la facultad que tiene en este momento. Usted tiene que bajar para debatir. Por lo tanto, que se dé lectura a las disposiciones que estoy pidiendo. Cuando conteste el secretario. Siga, señor secretario.
En la Constitución de la República se establece el artículo 120, las funciones de la Asamblea que le permiten conocer y tramitar los proyectos de ley. Y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa también están las funciones de la Asamblea en el artículo 7, especialmente en las del Pleno, que dice lo siguiente. Doctor Vergara, perdón que lo interrumpa, perdón, señora Presidente, usted es un magnífico abogado y un hombre muy inteligente, igual que el doctor Segovia. Por lo tanto, ustedes conocen a profundidad toda la normativa constitucional y la que corresponde a este órgano legislativo. Lo que quiero es que me digan, el artículo 120 con su venia, señora Presidenta, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determina la ley. Y ahí numera 12 artículos, 12 numerales, y 13 numerales. 13 numerales. Igual en la Constitución está numerado taxativamente las facultades y no encontramos en un solo numeral que esta Asamblea tenga posibilidad alguna de conceder investidura con ese privilegio de excepción que es la inmunidad a nadie que no seamos nosotros y al defensor del pueblo. Le ruego, por favor, señora Presidenta, que disponga que el doctor Vergara diga si existe o no existe esa facultad. Señor secretario, por favor, repítale el texto y dé lectura, por favor, al texto en donde tiene las facultades para tratar los proyectos de ley, más no por el objeto de la ley, sino como tratamiento de ley. Por favor. Me tengo que remitir al artículo 120, señora Presidenta, que dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Es en función de lo que se está tratando en el orden del día en esta sesión, señora Presidenta. Es con carácter generalmente obligatorio. Aquí es una especificidad que se está otorgando no a una institución, sino a personas, con carácter además de indeterminados en el grupo al cual se va a conceder la inmunidad, adicionalmente indeterminados en el tiempo para que continúen siendo un instrumento de persecución política. Pero como no me han podido, como no se puede obviamente, por muy talentosos que sea el secretario, el prosecretario y con conocimiento, no pueden determinar porque no existe la norma. En consecuencia, pasado el criterio establecido de que no hay la facultad constitucional ni legal, me permito ir ya a lo formal, señora Presidenta. Aquí se ha hablado de instrumentos internacionales. Ese instrumento internacional que están invocando en el informe no es nada más que unas recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas para que los países la acepten o no la acepten. Y le ruego también que disponga que por secretaría se me lea el párrafo segundo del artículo 424 de la Constitución. Señor secretario, por favor. Inmediatamente. Constitución de la República del Ecuador, artículo 424. Párrafo segundo, por favor. Párrafo segundo. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables. Gracias, señor secretario. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador tendrán vigencia y entran al rango de normativa jurídica ecuatoriana. En este caso, no ha sido aprobado por el presidente de la República, no ha sido conocido por la Asamblea, obviamente no ha podido ser depositado en el órgano emisor que son las Naciones Unidas. Por lo tanto, esto de aquí carece de valor, no tiene ningún mérito jurídico, pero además permítame decirle algo, señorita Presidenta. En el principio 7 Tiene un minuto, señora de este asambleísta. invocado tratado, que no es tratado, sino recomendación, dice que para que se conforme una comisión debe tener como requisitos independencia e imparcialidad. No hay independencia porque está ordenada por el presidente de la República y no hay imparcialidad porque en esa comisión están personas
que ya demandaron al Ecuador en el pasado por los mismos hechos que ahora supuestamente están investigando y que recibieron del Estado ecuatoriano millonarias cantidades en dólares. Y ahora lo que se pretende con este informe es que hayan otros beneficiados de millones de dólares que los vamos a pagar todos los ecuatorianos, señora Presidenta. En consecuencia, Terminó su no tiempo, hay la señora facultad asambleísta. de la Asamblea y está desvelado que aquí hay un concierto de voluntades para enriquecer a unos pocos a costa de la plata de todos los ecuatorianos. Gracias, señora Presidenta.